A continuación, vamos a tener la participación de Jean Robert, que ya tuvimos la oportunidad de escucharlo el día 30. Nada más me permito presentarlo y pasarle el micrófono para su ponencia. Jean Robert, amigo y conversador con Iván Illich. También Jean Robert fue amigo de don Andrés Aurí, activo participante en diversos foros que han tenido lugar en el Sidecio Unitierra y en territorio zapatista que hoy lleva el nombre de La Realidad. Dentro de sus libros publicados podemos mencionar La crisis del despojo impune, Traición de la opulencia, Los cronófagos, El agua es un bien común, La potencia de los pobres. También Jean Robert ha participado en diversos movimientos de resistencia. Jean Robert se define, en palabras de Michel Foucault, como una especie de erudito inútil. Ese es Jean Robert. Gracias. Tengo que presentar disculpas a los compañeros que dependen de las pequeñas presentaciones en Tzotzil y Tzeltal, porque no voy a leer la conferencia que había preparado. El título de esa conferencia era El fetichismo de la mercancía, y la había preparado porque yo pensaba que era una forma de entablar una conversación con Anselm Yappe, que sabe muy bien hablar de esa cuestión del fetichismo. Él considera que la contribución de Marx, aún más que la revelación del mecanismo de explotación de la plusvalía, es la revelación del fetichismo de la mercancía. En eso revela que, en cierta forma, y en el primer capítulo del Capital, sus palabras son absolutamente claras, el capitalismo es una especie de religión, de idolatría. ¿De idolatría de qué? Del valor que se manifiesta en mercancías y en dinero. Pero también otra razón que me hizo cambiar de proyecto es que es muy tarde y la explicación sería muy fastidiosa. Sería una explicación para las 10 de la mañana, pero no para las 9 de la noche. Así que escogí un tema aparentemente más fácil de exponer y sobre todo más corto, y le di el título, dos títulos alternativos, o bien emergencia y emergencias, o no me puedo leer bien, la emergencia nacional y la emergencia de lo radicalmente nuevo. Un poco en la tónica de la palabra o de la ambigüedad de la palabra griega crisis, que básicamente quiere decir cruce de caminos. Hay un camino a la derecha, hay un camino a la izquierda, y cuál es el que tenemos que tomar. Por eso la palabra crisis también quiere decir decisión. Discriminar es preparar una decisión. Parece que los chinos representan el concepto de crisis por dos ideogramas, uno que quiere decir peligro y el otro quiere decir oportunidad.
oportunidad ligada a una situación de gran peligro. Y yo creo que es efectivamente el sentir común. Estamos en una situación de extremo peligro acompañada con posibilidades jamás pensadas. Eso yo creo que es el sentido que perciben la mayor parte de los participantes aquí y que no era el caso, por lo menos hasta la misma medida, hace 2 años, en el último de los encuentros aquí. Y yo creo que es la razón por la cual se sintió, ¿cómo decir?, tanta concentración, tanta tensión en este seminario y también un interés que no se había manifestado de forma exactamente igual. Es una consecuencia de lo que podríamos llamar el espíritu del tiempo, la situación, la situación muy especial que vivimos. Entonces, en vez de hacer una exposición tan difícil como lo era la exposición del fetichismo de la mercancía, voy a intentar, pero no sé si lo voy a lograr, una especie de recorrido por los temas que se abordaron. No es exhaustiva, que nadie se sienta ofendido si no menciono su trabajo. Es un intento de atar algunos hilos entre personajes y autores y exponentes. Hemos hecho un recorrido por varias posturas, varias realidades que emergen de contextos diversos. Son emergencias en el segundo sentido de la palabra. Contextos tan diversos como la resistencia zapatista, que por muchos fue una gran inspiración, para mí también. Los pueblos indígenas en general, que llegan a la palabra y no es demasiado temprano. La resistencia cívica, eso es una cosa que es un poco mi especialidad, la resistencia cívica a proyectos babilónicos e inútiles. La primavera árabe, los movimientos de barrio, los indignados, los ocupa. No hay que buscar un sistema en construcción, una coherencia atrás de esos movimientos, pero hay que buscar vasos comunicantes, convergencias, a veces misteriosas, actuales. El SIDESI ha logrado reunir un impresionante abanico de experiencias o de representantes de experiencias y reflexiones, diría yo, de experiencias, reflexiones, que se interpelan mutuamente. Yo creo que un síntoma del espíritu del tiempo es que también se va aboliendo esa división artificial entre la acción y la reflexión. Yo creo que la mayor parte de los que hablaron hoy tienen un pie en la acción y un pie en la reflexión, en medidas distintas. Y yo creo que eso también es un signo de esos nuevos movimientos.
El encuentro entonces fue marcado por lo que Gustavo Esteban llamó una emergencia nacional. Sí, en el sentido urgencia de la palabra emergencia. Pero yo creo que muchos, y a veces los hechos hablan por sí mismos, muchos de los participantes hablaron también de emergencia en el sentido de este surgimiento de lo imprevisible, imprevisto y frecuentemente radicalmente nuevo, aun si no se ha podido aún todavía interpretar conceptualmente. Sí. Pero cuidado, esa emergencia, en el sentido de urgencia, esa emergencia no es un llamado a soluciones. He chocado a unos participantes en mi intervención del primer día diciendo que frente a la pobreza no hay nada que hacer, no hay solución a la pobreza. Un poco como le decía Gandhi, dejen los pobres tranquilos, en ese sentido. Si bien no hay soluciones, es que se disolvió el binomio o el par problema-solución, porque la solución siempre se concibe como una respuesta, como una respuesta a un problema. Primero se establecen claramente los problemas y después se investigan las soluciones posibles. Eso es la actitud instrumental por excelencia. Y creo, con Ivan Illich, que ya se mencionó varias veces, que estamos entrando a una era post-instrumental, más allá de las categorías instrumentales. Y eso afecta directamente una muy improbable, en términos históricos, muy improbable, extraña formación sociológica que se llama la profesión. La era de las profesiones se acabó. Ya prácticamente no hay profesiones ni profesionistas. Los que siguen el juego hoy se llaman consejeros y sobre todo facilitadores. Entramos a la era de los facilitadores. Bueno, desde el momento que no se pueden o no se quieren definir problemas que tuvieran soluciones, para mucha gente nos topamos con el muro de la complejidad. Mi hijo, es mucho más complejo de lo que tú crees. ¿Cómo se ve que eres joven? Las cosas son sumamente complejas. Y generalmente esa afirmación conduce a la inacción. ¿Para qué voy a tratar algo frente a tal complejidad? Afortunadamente, los jóvenes, decía Boaventura de Sousa Santos, no tienen que abrumarse tanto por las complejidades, porque generalmente, no sé cómo, yo quisiera decirlo bien, pero no sé si voy a ser capaz de formularlo, no uso la palabra problema, quizás hay otra palabra que podríamos revivir, cosas que no tienen soluciones predeterminadas. Quizás podríamos hablar de predicamentos. Los jóvenes no van a escoger los predicamentos a los que se van a dedicar. Decía Boaventura que son ellos que van a escoger a los jóvenes.
O sea, el predicamento que te toca vivir te va a tocar y te va a poner en situación y no vas a actuar y reflexionar frente a un abanico de posibilidades, sino frente, y no quiero decir problemas, frente a predicamentos bien concretos, a situaciones. Bueno, sí. Otra... Bueno, eso ya lo dije, no lo voy a repetir. Discúlpeme, es una cosa que tuve que improvisar hoy muy temprano en la mañana, porque ya que me di cuenta que mi texto escrito era obsoleto. Ahora voy a iniciar un pequeño recorrido y les voy a pedir un favor, sobre todo al moderador. Lo que voy a iniciar ahora es la parte extensible de mi intervención. Quiere decir que la podemos prolongar o la podemos acortar. Simplemente quiero que me dejen 7 minutos al final para hacer una aclaración final que sí tiene que ver con el valor, pero representa un poco un giro en lo que podríamos llamar la teoría del valor. Entonces, 5 minutos antes que tú quieres callarme, dímelo y voy a acabar mi recorrido extensible por, bueno, todos. No quiero ofender su memoria, yo creo que no necesito resumir todo lo que se dijo, es nada más una reflexión un poquito arbitraria, un poquito, no es ni siquiera una opción. De la primera mesa dedicada al libro La potencia de los pobres, quisiera relevar la reflexión de un activista, Rafael Landareche. En el fondo, dijo, esos dos autores se dieron un trabajo enorme para redescubrir lo que todo el mundo sabe. Y yo creo que de eso se trata. Estoy profundamente de acuerdo con Landareche, pero hay que añadir una condición típicamente del tiempo. Asistimos, como insistió Esteva en su carta, al desmoronamiento rápido de las certidumbres. Y lo que todo el mundo sabe, hace en gran parte de certidumbres que se están desmoronando. Hay dentro de esas certidumbres que se desmoronan, hay unas muy recientes que no hacen precisamente parte de este saber de la gente, como el desarrollo, el progreso, la profesión, los seguros, la estabilidad financiera, el salario garantizado y, en términos más generales, el Estado y la economía. Eso engendra una situación de, como decía, de extremo peligro, pero también de oportunidades insospechadas. Los que hablaron de la primavera árabe, de los Ocupa, de los movimientos de barrio y desde luego de los zapatistas, insistieron en este surgimiento de lo inesperado, de lo no previsible. ¿Se acuerdan que al tiempo del levantamiento del 94, un famoso ensayista mexicano, que no voy a mencionar, pero a lo mejor van a reconocer algunos de ustedes, dijo, nunca habrá un levantamiento armado en México, nunca habrá una rebeldía.
por eso estaba muy enojado con los zapatistas, porque le habían dado el mentis. Sí. Bueno, también una de las cosas que se mencionaron y que todos ustedes percibieron, pero que vale la pena repetir, lo que vimos también una cosa no prevista, o algunos la preveían desde, digo, es muy difícil hablar de plazos, de tiempos. Cuando estábamos hablando de historia, 10 años es un tiempo más corto. Digamos, en un plazo de 10 años atrás, nadie esperaba que tomara forma un pensamiento agudo, penetrante, no formulado originalmente en las lenguas de la colonización, sino en lenguas que no estaban precisamente reputadas por la agudeza de su pensamiento, porque este pensamiento no nos podía llegar. Pensadores que a lo mejor íntimamente consigo mismo piensan en lenguas indígenas, pero que muchos de ellos tienen un talento muy particular para traducir sus pensamientos al español, pero al traducir pensamientos no occidentales en lenguas occidentales, lenguas de la colonización, las reformulan en gran parte, las reinventan. Por eso Silvia Marcos, creo que por eso Silvia Marcos tiene una admiración particular por este idioma que se llama la Castilla, que es la expresión española de cosas que se piensan en lenguas indígenas. Eso seguramente tiene efectos culturales y políticos, de los cuales no hemos medido todavía las consecuencias, pero que empezaron a manifestarse así, aquí. Para volver a la reflexión de Landereche, cambiando el tiempo verbal, finalmente ustedes no han descubierto nada más que lo que todo el mundo sabía, porque es un pensamiento, se trata de un pensamiento en gran parte del pasado. Esos saberes que eran sentido común, pero que ya no lo son, eran muy distintos del saber modernos, que por falta de otras palabras también tenemos que definir en cierta forma como sentido común. En francés hay una posibilidad, podemos oponer el sentido común, lo que todo el mundo sabe o sabía dentro de cierta configuración epistemológica. Podemos hablar de la sagesse des nations, la sabiduría de las naciones. Es una forma un poquito irónica de hablar de ese pseudo sentido común. Decía que esos saberes desvanecidos o reprimidos o desaparecidos eran muy distintos de esas formaciones de saberes cuyo modelo es la ciencia o la tecnociencia, que imitan o imitaban servilmente los representantes de esa formación sociológica extraña que se llamaba la profesión. Las profesiones querían ser científicos o pseudocientíficos.
Hoy la ciencia está perdiendo rápidamente lo que le queda de legitimidad para volver otra vez a Iván Illich. Él definió la ciencia en su estado actual por una simple palabra o locución. La ciencia es investigación financiable. Si es financiable, es científico. Si no lo es, no es científico. Y viceversa. Sí. Bueno. La emergencia, digo, la emergencia de esas cosas nuevas, pero mi escritura ahorita es un poco difícil, es cosas que escribí muy temprano en la mañana, sin luz suficiente, a ver si puedo leer. Sí. Hemos mencionado la palabra epistemología, la palabra que usaba mucho Foucault, la episteme, como el conjunto de los saberes considerados verdaderos en cierto tiempo. ¿Cómo dijiste, Silvia? Tú usaste otra palabra en la mañana. Los saberes válidos en cierto momento histórico. Y los saberes válidos durante la modernidad, quiere decir durante los 2-3 últimos siglos, eran saberes muy particulares. No eran saberes empíricos, eran saberes formalizados, cuyo modelo es la matemática. Hasta los profesionales, yo era muy poco dotado para manejar un vehículo, además empecé muy tarde y tuve que tomar muchas clases. Yo me acuerdo de la forma científica como el profesor de manejo definía las distintas miradas que había que echar. Había una mirada hacia adelante, esa mirada era telescópica. Y siempre había que concentrarse no en los objetos que pueden provocar choques, sino el espacio libre. Y había las miradas laterales que no tenían que durar más de, no me acuerdo cuántos segundos, pero la mirada lateral izquierda y la mirada lateral derecha. Y yo fallé un examen porque en una ciudad que tiene sentidos contrarios, uno de un lado y el otro del lado, cuando llegaba a un crucero, echaba 2 miradas laterales, una izquierda, la otra derecha, y por eso fallé, sobre pretexto que no había entendido nada al principio de la circulación. Afortunadamente, cuando llegué a México y manejé un coche en México, un tiempo, no mucho tiempo, conservé esa costumbre de la doble mirada lateral y yo creo que eso me salvó la vida por la manera muy particular de manejar. Bueno, esa formalización de los conocimientos había agotado conocimientos empíricos tradicionales, locales, desde luego, que no tenían forma matemática, y estamos quizás frente a lo que podríamos llamar la segunda ruptura epistémica, o sea, quiere decir la ruptura con el sistema de conocimientos válidos o considerados verdaderos. La primera siendo la ruptura contraria, la ruptura con los saberes empíricos, el inicio del predominio de los saberes formalizados, de la matemática, de la estadística, etcétera, etcétera. Abran cualquier libro que se considera serio y van a ver gráficas, estadísticas, cosas
matemáticas. Muchas veces una matemática muy tonta, pero da credibilidad al texto ver expresiones matemáticas. Y eso es la ruptura que describió Michel Foucault en su libro que se llama, ¿cómo se llama? Les choses, ¿cómo se llama? Les mots et les choses, las palabras y las cosas, ¿no? Pero Foucault, entonces, sí, pero Foucault también formula una esperanza que yo sentí arder aquí. Y él llama esa esperanza, y lo tengo que decir en francés, porque en francés se entiende de una forma muy particular, le retour, les retours de savoir. Y para un francés que tenía 30 años en los años 60, cuando vivía Foucault, esa palabra retour de savoir suena a retour de flamme. Y cada quien que no tenía calefacción central, sino que vivía en un departamento con pequeñas estufas, pequeños hornos en cada cuarto, cada quien temía los retours de flamme. Quiere decir que las brasas seguían bajo la ceniza durante la noche, había una puerta arriba para echar la leña y una puerta abajo para sacar las cenizas y para soplar sobre las brasas, para que vuelva a salir la llama. Y yo me acuerdo, a mí me pasó que abriendo la puerta de ventilación abajo, de repente una llama le acariciaba la cara y le quemaba los pelos. Eso es un retour de flamme. Y estoy convencido que Foucault pensó en esa imagen cuando habló de un retour de savoir. Son esos saberes empíricos reprimidos que de repente pueden resurgir y quemarlo a uno. Y precisamente en un tiempo de desmoronamiento de los saberes formalizados, vamos a asistir o podemos asistir a varios retornos de saberes que fueron avasallados, que fueron en muchos casos suprimidos. Bueno, y saberes que no son abstractos, muchas veces no son simplemente savoir, sino savoir-faire. Yo no sé si hay una palabra en español que diga saber hacer. Saberes hacer, que son conocimientos de actos, conocimientos de cursos de acción, conocimientos empíricos. El predominio de los saberes formalizados o formalizables, matematizados, es el trasfondo epistemológico del colonialismo. El colonialismo epistemológico del que habla Foucault, y la esperanza de esos retornos de saberes es también una esperanza del fin de este periodo. Bueno, discúlpeme, yo tengo que cortar ahí, pero voy a empezar ahorita el pequeño recorrido. Mercedes Olivera nos convocó bajo el sol de la esperanza zapatista. Nos interpeló en ver en esa luz las cuatro caras de la guerra neoliberal. Xochitl quiso reformular un término que se pasea por los corredores de la geohistoria desde más de 40 años. La geohistoria es esa tendencia, esa especie de fusión de historia y de geografía, en la cual se ilustró Fernand Braudel. Wallerstein
que lanzó este término de los movimientos antisistémicos a partir del concepto de sistema mundo, es un seguidor, alumno, discípulo de Fernand Braudel. Y la pregunta de Sojcik fue si esos movimientos antisistémicos, ¿cómo se ven desde abajo? ¿Es el zapatismo un movimiento antisistémico? Y contesta, no se agota en este término, es mucho más. Y destaca la riqueza de sus símbolos, de su cosmovisión, de su cosmos y de sus saberes verdaderos, según la cosmovisión. No soy Juan, el urbano solitario, aislado en su cuarto o en su departamento, sino Juan en su topos, en su lugar y en su cosmos. Y eso nos introduce a esa noción de proporcionalidad, la proporcionalidad entre el aquí y el allá, entre el topos y el cosmos, de la que habló Jérôme, que nos invitó a recobrar el control de nuestras vidas, pero matizó el sentido tecnocrático que tiene generalmente la palabra control, indicando que solo podía ser con el otro, bajo su mirada. En el momento de volver fundamental la relación intersubjetiva, la relación tú-yo, se introduce una proporcionalidad otra vez, que es al mismo tiempo una ética. Con eso se abre un horizonte amplio. La proporcionalidad puede cuestionar certezas incuestionables, como por ejemplo la belleza de la música del piano. Qué bello es el piano y qué bella es la música sinfónica. Pero bajo la luz de la proporcionalidad, el piano aparece como una máquina de producir notas. En la música anterior no había notas, había proporciones. Las notas son intervalos fijos entre sonidos audibles. Y la orquesta sinfónica es como una prefiguración de la fábrica industrial. Y eso no lo dice un crítico de la música, lo dice Yehudi Menuhin. Ahora bien, Yehudi Menuhin, por su instrumento, escapaba a la crítica de ese dispositivo que se llama en música la temperatura, porque el violín no es un instrumento templado. Todos saben lo que es. Un instrumento templado es un instrumento que no hace diferencia entre el do sostenido y el re bemol, pero evidentemente el violín la sabe hacer. Lo que esa pequeña falsificación auditiva permite hacer acordes infinitos, lo que no pueden los instrumentos medievales, por ejemplo. Y en esa visión de la proporcionalidad se puede hasta considerar la familia Bach como un gran musicológico que consagró el predominio de la música instrumental y avasalló la voz humana tratándola como un instrumento, que no le quite a nadie la enorme admiración que merece Bach. Pero él y sobre todo sus hijos hicieron eso, buscando el acorde perfecto. Sé que suena todo eso un poquito a don Faustino Reinaga, el epistemólogo, filósofo, geógrafo quechua, que escribía libros con título tan rimbombante como
la horrorosa criminalidad del pensamiento de Sócrates, o cosas por el estilo. No es exactamente el título, pero precisamente don Fausto Reynaga era un pionero, un innovador, que había visto que había que liberar el pensamiento quechua de la fascinación por la filosofía griego-occidental. Entonces le podemos perdonar sus pequeños excesos verbales. Igual espero que me perdonaran mis excesos verbales en contra de la familia Bach. Bueno, ¿y qué? Voy a cortar, voy a hablar ahorita de Luis Andrango. Es alguien que viene más o menos del mismo horizonte que el pionero que acabo de mencionar, de Ecuador, miembro de la Conferencia Nacional de Pueblos Indígenas y Negros. Se declara comprometido con esta tierra que da alimentos e inspira luchas y dignidad. Ve en la resistencia de más de 500 años de los pueblos indígenas un ejemplo de lucha por la construcción de este otro mundo posible, que se busca aquí desde 18 años, aquí. La tierra, en esa frase de Luis, no es el objeto astronómico que gravita alrededor del Sol, el planeta en el cielo negro, sino es el territorio bajo mis pies. Hay aquí un retorno de saber, pero dentro de una tradición que no se había cortado, pero un retorno para los que no hacen parte de esa tradición, un retorno de saber del terruño, término que afeccionaba particularmente Andrés Aubry. Es un sentido muy fuerte, muy cultural del territorio. Se trata, nutridos por una cosmovisión ancestral, de hacer frente a la emergencia, a la urgencia nacional, de analizar la nueva ofensiva del capital en sus estrategias de dominación, como son la criminalización de la lucha social, la militarización de las zonas en conflicto, la mercantilización de la agricultura, todas esas cosas que se pueden tratar también en términos modernos. Y ya llego al final, no acabé mi recorrido. Yo a lo mejor voy a escribir un artículo que voy a mandar aquí, donde voy a vaciar todas mis notas, pero por el momento no lo he hecho todavía. Quisiera terminar mencionando otra idea de Ivan Illich. Para Ivan Illich, la modernidad empieza la modernidad como movimiento de larga duración, empieza a fines del siglo XV. Es contemporánea de la colonización de América. Él define la modernidad, y eso es lo que yo quisiera mencionar en conclusión. Illich define la modernidad como una guerra de 5 siglos del Estado y del mercado en nacimiento contra la subsistencia. Una guerra contra la subsistencia. Pero ahorita los problemas empiezan, porque ¿qué es la subsistencia? Desgraciadamente los antropólogos y los economistas han contribuido a dar mala fama a esa palabra. Vivir, por lo menos parcialmente, una vida de subsistencia es comer lo que uno cultiva y producir bienes vernáculos.
en el sentido del derecho humano, bienes que no se obtienen del mercado, sino que nacen en la misma casa. Definición de Ducange. En la época, y otra innovación conceptual de Illich, es que en la época en la que Marx ubicó la acumulación primitiva, quiere decir la acumulación que no ocurre según los cauces de las leyes, sino que es brutal y violenta, es despojo obvio. La acumulación primitiva, Illich ve la obra de lo que llegó a llamar el desvalor. Javier en su intervención habló del desvalor. El desvalor es una ola de destrucción generado por el Estado y el mercado. ¿Y de qué? Una destrucción de los valores vernáculos y de las capacidades culturales de hacer. Por ejemplo, de perforar el suelo y de hacer brotar el agua, o de producir sus alimentos. Esa destrucción, que él llama el desvalor, es la condición del auge de los valores, porque vuelve los valores necesarios y permite el arranque del mercado de los valores y del fetichismo de la mercancía. Entonces, reivindicar la subsistencia no es necesariamente una actitud paseísta, una nostalgia. Es reivindicar un mundo en el que el desvalor no arruina nuestras capacidades, donde la autonomía se equipa con herramientas eficaces, que hasta pueden ser modernas, y donde, como lo recalcó Javier, el sentido del bien, de lo adecuado, de lo apropiado, de lo proporcionado, tiene prioridad sobre los valores. Gracias por su atención. Justo kusichkaltik porque tok épico po le mochiltik tok epkusitik layal y to muktik skop ti layal botike pero tislo il skop chkaltike hoy onos pasó hoy onos sibao melel mauk layal kaitik yun Jan otikusis iba optale, jan otikusis no portalele. Tis no portalele ti tikusitik oich kaltik ti olo marele a atajemshati Dios chiyayel. Entonces, pero mua uklajyal kaitik skotol. Kanos lajyal kaitik tikuselan hoy ach kushlegalil yakan chlok talel hoy ach kushlegalil am talel litih tokolaltik. Las caídas de vuelta ti skotol ti cositi capitalismo skoplale y acá chtuk paten chlag skoplal chlag yip chilagyal pero tislo skoplagyal botike gan las som skotol ti kuyepal hoy la shayal ti bochotik y koboik la jabajik desde slikepto kuyepal vinik ansetik y koboike las som skotol hanos las ak batel hanos las akum das kaltik usitik lagyalike hayun chkaldik kabayi kuskalatak mu epuk tikusich kaldik como te june kayoh tiksha tiyane tisklo iskope to mu tik tikusitik lagyal shuk tiskop slo ile kuskalatak eskutuk lakaltik tikusela nikopo te hu mochi tiklat litos la kopo chkaldik Banquil Wishkitinavesh, Bacala Kaitik, Layalbotik, Jan Robert, Hoitiklia, Ta Cabaline,
ala yalbotik jokoyalik te machatik leayik te mololtik tzotzil tzeltal te viñakal pasveltik te kateltik lito le yalbotik te ayotik la ta gokolil y yakal kilbeltik ta huhutul ta hun lumaltik te vin aitak oyal tapasale ayun te vin ya yalbotike hala ya yiltas pisil te machatik opohikistal te vintik la yalik vin la yalbotik lita seminario ine eche yalbotik hay machak opohiktas cuenta resistencia la resistencia zapatista chi tas pisil te lumaltik taban ay bats el winik bats el ansetik ay bin yakal pasbeltik tak yun lah yakal yak anti keshlok otik ate bin uti ayotike tabin uti gokol ayotike ihayo te bin le yalbotike tahuhutul te machak opohikishe vaya las taik ta ilel y vaya las tahtik ta ilel te ay vayal snopel y ay vayal be yaka lebetik tas cuenta yun yastahtik te bin yakal lebetik tas cuenta kolertik koler pushle haltike le yalbotik yan decide si ay vayal sobohishtal te bin tik ta tulul yak ohik ta na elito y te bin yakal asas behbahtik yun yakal noktes behbahtik ta pisiltik ta ans ta winik tabats el winik tabats el ans hanishich ta machatik ta lemik ta yanyantik lumetik hayuun kalayayalbotik te ay bayal yakal kilbetik y ay machalayal te bin hana uhike y te bin yakal agualbelik species na uhish balumilal mayogubin no tesvilotik tal y hani shicha yalotik pisil te bin yakal nabeltik no potik ma la kayin testik ma las natik ala ayenotik las noptik tal tabel kuntik las noptik tal takateltik hayun tapisiltik te bak alal liayotik ito la kaitik te bintik la yalik te tahuhutul te machak opohik tale ay mach ala yalbotik bangwan atebe te binyakas pasvelik tahugok ta yanyan tiklum te yakas level skolelik y skolel lumaltike sí habal te zapatismo leal ashto wan hich yakas pasvelik stukalika como stukalika kas pasvelik ta ya telul chila kai hayun spisil te bin la yalbotike malah tahtik ta tsakel ta ayel ta ilel molola ans winiketik hanash te bak ala la kaitike y hayun hokolawal ta pisilik te la tahtik ta ilel cha osh aluk te optike tabats el optik hokolawal